Buen día, feliz domingo para todos, para todas. Estamos en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García en un estudio del domingo más, dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan, a los que tienen por costumbre acompañarnos y a cualquier persona que se haya encontrado este en vivo de repente y hizo clic y nos está viendo. Ojalá permanezca con nosotros durante el resto del estudio de este tiempo que tenemos. Son solamente unos 30, 40 minutos que pasamos en el estudio de la palabra. No es mucho, así que ojalá estén con nosotros. Les damos las gracias nuevamente. Hoy estamos estudiando los libros de los Hechos. En este momento vamos a estudiar el capítulo 4, vamos a seguir en este capítulo 4 del versículo 23 hasta el 37. Y mientras los buscan, dándole la bienvenida de nuevo, y les aviso también que este mismo estudio está disponible en YouTube, en el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia del Camino. Así que si les gustaría apoyarnos por medio de esa plataforma también, de esa aplicación, les daremos las muchas gracias de anticipado y gracias por acompañarnos. Gracias que tenemos esta bendición de poder estudiar la palabra libremente y exponerla de una manera expositoria, estudiando versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así que sin más ni más, ojalá esto no es ninguna clase de religiosidad, este es solamente una estudio bíblico para ver lo que está en la Biblia, y nosotros creemos en la Biblia y lo usamos para nuestro vivir, para nuestro comportamiento diario según la palabra de Dios. Así que por eso tenemos por principal método de estudio la Biblia. Así que vamos a estudiar hoy del versículo 23 hasta el 37, que es el final de este capítulo 4. Así que sin más ni más, lean conmigo por favor. La palabra del Señor dice en capítulo 4, versículo 23 en adelante, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante en gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía en cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, damos gracias por este tiempo,
por el estudio que estamos desarrollando, Señor, que es su palabra. Le pedimos, Señor, que esto trascienda tal y como es, que su Espíritu Santo, Señor, quite todo lo que nos estorba y podamos estudiar su palabra en contexto y entender lo que dice, Señor. Le pedimos que usted sea el que nos enseñe, que necesitamos saber más de usted, Señor. Y queremos, Señor, obedecer a su palabra, que sea el régimen por el cual nosotros nos regimos y nos seguimos en nuestras vidas, Señor. Bendiga este tiempo. De nuevo le pido, Señor, le pido que bendiga los corazones que están escuchando esta palabra y que trascienda y que penetre y que el Espíritu Santo haga con ella una enseñanza para todos nosotros, Señor. Le doy gracias de nuevo y le dedicamos este tiempo en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí vemos el estudio pasado, en los primeros versículos que estudiamos del capítulo 4, vimos cómo a Pedro y a Juan se los llevaron porque les molestaba que estuvieran ellos hablando de Jesús después de haber hecho el milagro que sanaron al cojo. Entonces se molestaron todos los del consejo, todos los líderes religiosos, y los tenían ahí, y vimos la vez pasada que no pudieron permanecer en prisión porque no tenían ningunos fundamentos para que permanecieran ahí, así que los tuvieron que dejar ir, porque también tenían miedo a las multitudes, tenían miedo a la gente también, que iban a pensar que ellos apresaran a estos hombres que apenas habían hecho según ellos el milagro, habiendo Pedro dicho que el milagro era de Jesús nuestro Señor. Aquí vemos pues todo esto ya, y leyendo de los versículos 23 al 31 nos dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, la gente que los estaba esperando, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos y con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la respuesta de la congregación, de la iglesia, de los compañeros de Pedro y Juan. Después que los dejaran ir, fue una espontánea alabanza y canto y oración. Esta es una de las más grandes oraciones grabadas en la Biblia. Es un buen ejemplo a seguir para todos nosotros. Porque vemos cómo dicen ellos, que usan allí, usan la misma palabra de Dios en su oración. Y es una oración que nace del testimonio y servicio para el Señor por parte de Pedro y Juan, que regresaron de la batalla y la iglesia se juntó a orar para vencer al enemigo. Fue una reunión de oración unida, levantando sus voces hacia Dios. Era un común acuerdo, la gente estaba en un solo corazón y una sola mente. Y Dios le agradó responder a su petición. Su oración estaba basada sólidamente en la palabra de Dios. Y esta instancia, ellos declararon lo que está escrito en Salmo 2. Y la palabra de Dios y la oración siempre deben ir juntas. Esto es buen ejemplo para nosotros. No necesariamente tenemos que orar como ellos, pero ellos oraron usando la palabra de Dios. Como dijeron lo que dijo David en el Salmo 2. Lo están como recordando, y es una pausa que podemos hacer aquí. Es como
decir en nuestro tiempo de oración, ya sea en conjunto o solos, es bueno recordarle la palabra de Dios. No es que no se acuerde Dios de su propia palabra. La conciencia y la sabiduría de la palabra de Dios, es decir, Dios en este lugar dice que usted hizo esto, que usted hizo lo otro, Señor. Y le pedimos a usted que nos ayude, como ellos no pidieron que se les quitara el problema que tenían. Ellos querían el poder del Espíritu para seguir haciendo lo que hacían. Por eso dicen que en paz. Parece que nos está fallando el internet un poco, pero unas disculpas. Pero aquí, leyendo de nuevo lo que dice, que ellos estaban en un solo corazón y una sola mente, en su oración estaban usando la palabra de Dios también. Es importante saber que ese es el ejemplo que necesitamos nosotros para nuestro orar. A Dios no le importa que estemos repitiendo rezo tras rezo. Eso son puras, como dijo Pablo en Corintios, eso son como címbalos haciendo ruido. Solamente hacemos ruido. Y no necesariamente es lo que la palabra de Dios dice. Aquí claramente nos da esto que vemos del versículo 23, hasta el 31, nos dice las bases de una oración, cómo debe ser la oración. Y así es como oró la iglesia temprana. En Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que no es una fórmula mágica de decir, haz esto y se te cumplirá esto. Dice, en mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que es su palabra de Dios. Su palabra de Dios nos habla y nos dice lo que Él quiere hacer por medio de la oración. Nosotros le hablamos a Él y nos ofrecemos dispuestos a hacer su voluntad. La verdadera oración no es decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo, pero más bien es pedir a Dios que haga su voluntad en nosotros y por medio de nosotros. Y tenemos que ser honestos nosotros. ¿Ustedes creen que a Pedro y a Juan, y esta no sería la primera vez que ellos van a tener que enfrentar a los líderes religiosos? ¿Ustedes creen que a Pedro y Juan les gustó esto que pasaron con ellos? Hay veces que a nosotros no nos gustan las situaciones que estamos pasando. Pero no le pedimos a Dios que las quite de nosotros. Ellos le pidieron que les ayudaran, que les diera el poder para poder resistirlo. Nunca usaron una manera de escapatoria, como nosotros a veces lo hacemos, porque la verdad que somos debiluchos. Y cuando somos muy debiluchos, queremos que las malas circunstancias, que los problemas se vayan de nosotros. En vez de pedirle a Dios, decir, ¿qué es lo que quiere hacer usted, Señor, conmigo? Porque desgraciadamente para muchos de nosotros, si Dios quiere hacer una obra en nosotros y nos pasa por ciertas dificultades para que aprendamos algo y no lo aprendemos, tenemos por seguro que vamos a regresar hasta que estemos listos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si refunfuñamos, si nos quejamos, si rechazamos todo eso, entonces volveremos a pasar por ello. Muchas veces, y es increíble que muchos de nosotros somos maduros cristianos en el Señor y todavía tenemos esa clase de debilidad. Esto nos enseña que tenemos que ser cristianos fuertes. Porque como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, de acuerdo a su voluntad. Muchas veces dejamos pasar eso y queremos nuestra voluntad hecha en el cielo, para que se haga lo que queremos en la tierra, y no es así. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que Dios haga su voluntad en la tierra y en el cielo y en nosotros también. Esto quiere decir que
que la voluntad de Dios en la tierra y no la voluntad del hombre en el cielo. Ellos no oraron que cambiaran sus circunstancias o que querían a que sus enemigos los desechara al Señor, los matara, los quitara del camino. Pero ellos pidieron a Dios que los empoderara para poder usar las circunstancias para cumplir lo que Él ya había determinado. Eso es lo que vimos en el versículo 28. Él ya había determinado eso. Él ya sabía quiénes eran los enemigos y ellos lo declararon así. Ellos pidieron del poder divino y no pidieron el escapar de ese problema. Y Dios le dio el poder a ellos que necesitaban. Esa es la verdadera oración. Como seres humanos débiles que somos, tenemos la tendencia de pedir vidas fáciles, como estaba diciendo hace un poquito. Y lo que debemos pedir es ser hombres y mujeres fuertes en la fe. Esa es la manera que los primeros cristianos oraban. Y esa es la forma en que la gente de Dios debe orar en estos días. El Salmo 2 describe la afrenta de las naciones en contra del Señor y su Cristo. Y el Salmo en sí se origina quizás en la coronación del nuevo rey de Israel. Puede ser que haya sido David, que es lo que yo pienso, pero no tiene que ser lo que yo pienso, sino es la manera de interpretar. Pero el espectro general del mensaje nos apunta al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Cuando un nuevo rey tomaba el trono, los gobernadores de las regiones eran requeridos de venir y someterse al rey. Pero algunos de ellos se rehusaron. Dios solamente se burló de ellos porque Él sabía que ellos nunca podrían enfrentar a su rey. Los creyentes de la iglesia temprana aplicaron el mensaje del Salmo 2 a su propia situación e identificaron sus adversarios, lo que dice en el versículo 27 de aquí del capítulo 4. Identificaron a Herodes, a Pilato y a los romanos y a los mismos judíos. Esos enemigos se juntaron en contra de su Jesucristo y hasta lo crucificaron. Pero Dios lo resucitó de la muerte y lo puso en el trono celestial. Todo esto fue parte del perfecto plan de Dios. Por eso no tenían miedo. En nuestra manera de vivir sí hay un cierto miedo, porque somos de carne. Pero ahí vemos que ellos no tenían ningún temor acerca de sus propias vidas, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, estaban agradando a Dios primero. Y por eso dijeron que ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y aquí dijeron ellos, por eso seguían en el versículo 31, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque a ellos se acuerdan que se les prohibieron que no hablaran en el nombre de Jesús. Y después que vino Pedro y Juan, vinieron a ellos y les contaron todo lo que había sucedido y todo lo que les habían dicho. ¿Y ellos qué hicieron? Levantaron la voz en oración. Y ellos con denuedo seguían hablando la palabra de Dios. Se las prohibieron. Pero ¿qué hablamos la vez pasada? Que a veces es mejor obedecer a Dios que a los gobiernos. Y también hablamos acerca del respeto. Y eso ya lo hablamos la vez pasada. Pero en nos estamos basando en lo que es una oración y cómo era la vida de la iglesia. Y todo el denuedo que les daba menos temor a hacer lo que Dios les había indicado. Y sabían que Dios y el Espíritu Santo estaban con ellos, que ellos estaban siendo dirigidos por Él. Por eso tembló el lugar. Esa era la llenura del Espíritu. Y vemos una vez más el Espíritu Santo manifestándose. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos hacer eso? A veces nos desviamos en nuestra oración y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Queremos nosotros mandarle a Dios lo que Él haga y decirle cómo lo haga. Cuando queremos tener el corazón de recibir lo que Él ya ha dicho en su palabra. Todo lo que debemos hacer ya está escrito. Y nosotros tenemos que recordar eso. Por eso digo que es bueno recordar la palabra de Dios cuando estamos orando. Claro que hay necesidades que tenemos.
Claro que siempre hay ciertas necesidades, claro que hay temores que tenemos, claro que hay circunstancias que nos oprimen. Pero nuestro corazón de oración tiene que ser receptivo a la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que usar fórmulas, decir en el nombre de Jesús yo declaro esto. Yo declaro, esta es una falta de respeto y pensar, y creo que Dios hasta se burla de los que yo decreto que esto va a ser, que mañana vas a tener un nuevo trabajo y que vas a ganar mucho más, 3 veces de lo que ganas, pero solamente ofrenda, da. Y eso vamos a hablar ahorita al ratito también. Eso no es orar. Ya lo vimos lo que es orar. Levantar nuestros corazones a Dios, decirle que nos dé valentía, que nos dé poder para hacer lo que no podemos hacer, porque hay muchas veces que nos indica hacer, su palabra misma nos dice lo que debemos hacer: ser misericordiosos, ser dadivosos, y eso lo vamos a ver en un momento, y a veces no lo podemos hacer o no lo queremos hacer. Pero si es mediante la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad hacerlo. No es una sugerencia. La palabra de Dios está establecida y si nosotros nos llamamos cristianos bíblicos, entonces tenemos que vivir de acuerdo. No podemos desechar lo que no nos gusta y acaparar solamente lo que nos gusta, porque eso es cosa del mundo. El mundo solamente quiere las bendiciones y hay muchas veces que la gente viene a las iglesias solamente para beneficiarse de los hermanos. Pero si somos verdaderos cristianos, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Pero veamos aquí esa pausa, quizás fue un poquito fuera de contexto, pero aquí regresamos al versículo 32 al 34, donde dice, aquí del capítulo 4 de los Hechos, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Notemos esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿okay? Porque muchos falsos maestros usan esto para engañar a la gente, para hacerlos que den lo que Dios no les pide. Aquí primero lo que podemos ver aquí, lo que sí es cierto, aquí podemos ver que la llenura del Espíritu también creó una más profunda unidad entre la gente y un gran deseo de sacrificio, a compartir unos con otros. El gran poder y la gran gracia que vimos aquí, las cuales son la marca de una gran iglesia, que eso está establecido. Ahora, lo que ellos hacían era porque las circunstancias en ese tiempo, la iglesia temprana, había muchos que se convertían a Jesús y dejaban sus familias porque eran despedidos de sus casas, eran corridos de sus casas, y había muchos que no tenían nada. Entonces los que tenían se juntaban y vendían lo que poseían para cumplir las necesidades. Era la unidad que tenían, por eso dice que no había ningún necesitado, porque las necesidades la misma iglesia se las proveía a estas personas que necesitaban. Y esa era la manera en que la iglesia subsistía. Y aquí vemos del versículo 35 al 34 de aquí del capítulo 4 de los Hechos, dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos también, esto es importante, porque ya no hay apóstoles hoy en día, tales como los que había en la iglesia temprana, que fueron el fundamento de la iglesia.
Todo esto que vemos es el resultado de la oración. Dios les proveyó unidad espiritual como iglesia. Y como iglesia es un organismo que se sostiene por vida. Pero la vida viene por el Espíritu Santo. El ministerio, claro que la iglesia tiene que ser organizada, porque si no se organiza, morirá. Pero al mismo tiempo, si la organización impide la vida espiritual y el ministerio, entonces la iglesia se convierte en solamente una institución religiosa más, que trata de mantenerse con vida de manera mundana. Ahí va la otra cara de las cosas. Que mientras vemos eso, en nuestro estudio, la palabra de Dios le dice todo eso lo que hacía la iglesia para sostenerse a sí misma. Vemos que quien tenía necesidad recibía el apoyo de los que sí tenían. Hoy en día hay charlatanes que usan esto para decirle a la gente: vende lo que tienes y me lo traes a mí. Ellos no dicen que la iglesia tiene necesidad, porque muchas de esas iglesias son grandísimas y ya tienen mucho dinero de por sí que la misma gente les da. Entonces ellos ya no hay apóstoles como tal. Entonces no tienen que hacer eso. La espiritualidad de las cosas no consiste en vender lo que tienes. Hay personas que se han arruinado porque ciertos falsos pastores y pastoras, que eso es otro tema, que les dicen: vende lo que tienes y me lo traes a mí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios en sí. La palabra de Dios dice que los que no tenían eran ayudados por los que sí tenían. Entonces vemos eso y está de manifiesto. Cuando un pastor de esto se hace rico por medio de la ignorancia de la gente, ese hombre o esa mujer no quisiera ser ellos en el día del juicio. Porque ellos lo que están haciendo es robando a la congregación. Están robando a las viudas, que muchas veces se dejan llevar por su consejo de ellos y venden sus propiedades para darles a ellos, para que llenen sus estómagos y sus vanidades. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que no dice la Biblia. La Biblia lo que sí dice es que cuando el Espíritu Santo está obrando, la gente de Dios estará unida en sus creencias doctrinales. El compañerismo y alabanza, una vez más tenemos que notar que el comunismo en la iglesia era muy diferente al comunismo político. Lo que los creyentes hicieron fue de manera muy voluntaria y es motivada por amor a Dios primordialmente y amor a los hermanos en Cristo. No podemos pensar que todo creyente vendió todas sus pertenencias y les traía el dinero a los apóstoles, como dicen los versículos 34 y 35. Esto indica que algunos de los miembros de ocasión en ocasión vendían algunas de sus pertenencias y donaban las ganancias a la tesorería del ministerio. Cuando había alguna necesidad en la iglesia, el Espíritu Santo mueve a alguien, a algunos, a vender algo para proveer por la necesidad, mientras que el espíritu de generosidad y sacrificio de la iglesia temprana es digno de emular. Es muy digno de emular. Los creyentes de estos tiempos no se les requiere imitar estas mismas prácticas. Los principios de donar o dar están delineados en las epístolas, especialmente en 2 de Corintios. En el capítulo 8 y 9, a ustedes que les gusta tomar notas, pueden tomar notas en 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, ahí está delineado los ejemplos de cómo es dar a la iglesia. Solamente un ejemplo, no podemos leer todo porque se nos acaba el tiempo, los dos capítulos de 2 de Corintios 8 y 9, pero solamente un pequeño ejemplo. En 2 de Corintios 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En ningún lugar de la Biblia se nos instruye de traer el dinero y ponerlo a los pies del pastor, como si fuera un apóstol. Eso es importantísimo de entender. Si hay pastores que están empujando a la gente, porque ellos trabajan bien la emoción, son muy astutos,
Son muy inteligentes para usar la palabrería y emocionar a la gente. Y decirles, sí, aquí dice la palabra esto y tú tienes que hacer lo mismo. Tienes un terreno ahí, véndelo. Tienes una casa, véndela. Te va a llegar el cheque de income tax, dámelo a mí. Eso es lo que hacen. Pero esto tenemos que entenderlo muy bien. Ahora, para no salirnos tanto del contexto, aquí está hablando en los últimos versículos que le estudiamos, del versículo 34 al 37, dice que José, por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, que así es como se les decía, y ese sí uso honor a su sobrenombre, hijo de consolación. Este hombre es presentado en este punto por varias razones. Él era generoso e ilustraba como es descrito por Lucas aquí, como dice el hombre de consolación. En verdad era un hombre de consolación, animador, su espíritu era de animar. Y en todas las iglesias necesitamos un Bernabé, aquel que anima a los demás. Vamos, hermano, necesitas ayuda, vamos a ayudarte. Eso es lo que necesitamos, muchos Bernabés, no aquellos ladrones que se roban el dinero de los que donan a la congregación para hacer más gordo al pastor, para darle carros nuevos, casotas grandísimas que la mayoría de la congregación no puede siquiera pensar en comprar. Pero ellos sí tienen sus grandes casas, sus grandes vehículos, algunos tienen hasta aviones privados. Vaya a saber ustedes todas esas cosas que hacen. Bueno, por aquí regresando otra vez al contexto, Bernabé, un hombre generoso, que también despertó la envidia en una pareja que veremos en el capítulo 5, por cierto. Ananías y Zafira eran, bueno, eso ya lo veremos la próxima vez que estemos juntos. Pero este Bernabé tenía un ministerio importante en la iglesia y se le mencionó por lo menos unas 25 veces en el libro de los Hechos y otras veces más en las epístolas. Por cierto que este es el mismo Bernabé que animó a Pablo muy temprano en su ministerio, poco después de su encuentro con Jesús en camino a Damasco. Y este mismo Bernabé fue el que acompañó a Pablo en sus primeros viajes misioneros, por cierto. Este hombre tiene historia en la palabra de Dios y es mencionado cómo Dios lo usó. Primero, el hombre extremadamente generoso, que miraba las necesidades en la iglesia y él hacía lo que podía para ayudar a los necesitados, no a los líderes de la iglesia, a los necesitados de la iglesia. Y él mismo fue el que después que defendió a Pablo cuando, acordémonos que lo veremos más adelante también, cuando lleguemos a los capítulos 8, 9, 10, donde los mismos seguidores de Jesús le tenían un temor, un terror a este Pablo, porque era un desgraciado con la iglesia. Era un hombre de más entregado a abolir la iglesia de Jesucristo. Pero cuando fue convertido, Bernabé ayudó a que se calmaran los ánimos de los discípulos de Jesús y les dijera que se calmaran, les dijo que se calmen, porque en verdad este hombre había sido convertido, que ya no era el mismo sanguinario Saulo, por cierto, Saulo, que seguía a la iglesia, perseguía a la iglesia. Bueno, este es el mismo Bernabé, y el mismo Bernabé que después tuvo una separación, por cierto, de Pablo, porque él sí quiso animar, porque su nombre era como dices, su sobrenombre, era un hombre de consolación. Él fue que levantó, porque el conflicto con Pablo fue que Juan Marcos falló en el ministerio. Y Pablo dijo, yo no quiero nada con él, que no nos acompañe más. Pero Bernabé dijo, no, hay que darle otra oportunidad. Y este es el Bernabé del que estamos hablando en esta parte de las Escrituras. Así que cuando eso es nomás para saber, ustedes saben, si ya tienen tiempo acompañándonos en el estudio,
de los domingos, saben que me gusta mucho estudiar los caracteres que se nombran en las Escrituras. Y por eso le estamos dando este tiempo a este hombre, a Bernabé. Y así que, pero esto es para decir que cuando nosotros tenemos el ánimo de seguir a Jesús, en la parte de la Escritura que estamos viendo, cuando el Espíritu Santo está obrando a dar una bendición y a la iglesia, despierta a los mismos miembros de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo está obrando, el dar es una bendición y no una carga. Si alguien tiene como segundos pensamientos o tiene la idea de que no le gusta dar mucho, es que no siente en sí. Y mejor no dé. Si en tu corazón no está el dar, no des. No tienes que dar sin que tengas si no tienes un corazón para dar, si no tienes esa alegría, de dar, como dice Pablo en 2 Corintios 9:7. Pero si tienes tristeza o algo al dar, mejor no des. Da de tu corazón y que sea alegre. Eso es lo que significa por obra del Espíritu Santo, el dar es una bendición y no una carga. También es importante saber que el evangelismo no es trabajo de unos pocos. El evangelismo más bien es una alegría diaria de todo el ministerio. Y aquí nosotros somos recipientes. Por ejemplo, al ver esto que hacía Bernabé, nosotros tenemos varios Bernabés en nuestras vidas. Y les quiero agradecer en este momento, porque aquí, en este lugar donde estamos, no tenemos ningún apoyo por sí en la iglesia. Pero el apoyo que tenemos y como Dios nos sostiene es gracias a los Bernabés que tenemos nosotros como hermanos en Cristo, que nos apoyan para poder quedarnos aquí, para poder estar aquí. Porque este ministerio está todavía no arranca por sí, pero aquí sabemos que aquí tenemos que estar. Y sabemos que Dios va a hacer una obra en estos lugares. Y les quiero agradecer a los Bernabés de nuestra iglesia. Y no quiero dar nombres específicos porque no quiero quitarle las coronas que Dios tiene para ellos. Pero esa es la mente de una iglesia, dadores alegres. Que compulsivamente alegre, quiere decir que con gozo dan porque saben para quién es y cómo Dios lo va a usar. Y no se trata de que haya personas que quieran robar a la congregación, pero más bien que la congregación se ayude mutuamente. Y eso es lo que pasa en muchos lugares todavía, gracias a Dios, que todavía hay gente que se mueve de esa manera y que hay muchos dadores alegres. Gracias a Dios. Pero al dar no tiene que ser nada pesado para nadie, porque Dios da y Dios quita. Y si Dios nos bendice, tenemos que bendecir a los demás. Y no es de tener lo que hacer con la fuerza, sino con alegría. Así que con ese pensamiento vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, en viendo, Señor, cómo su iglesia se fue moviendo a cada paso, Señor, porque su Espíritu Santo estaba presente ahí. Cómo temblaban los cuartos, Señor, cuando su Espíritu Santo se manifestaba. No, Señor, cómo necesitamos eso de nuevo. Que su Espíritu Santo abunde en su iglesia, Señor. En iglesias grandes, pequeñas, Señor. Porque su palabra dice, donde están dos o más en su nombre, usted será presente, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que nosotros abunde su Espíritu, Señor. Que podamos aprender de su palabra. Que tengamos el denuedo de los discípulos de la iglesia temprana de predicar su palabra, Señor. Aún con amenazas, aún con rechazo, Señor.
Le pedimos que nos haga hombres y mujeres fuertes en la fe, Señor. Que tengamos decidido, Señor, obedecerle a usted y obedecer a todo lo que su palabra dice, no solamente escoger lo que nos place, Señor, pero aún los que no nos plazca, Señor. Le pedimos que nos dé ese poder de hacer su voluntad, Señor. Y le pedimos que se haga su voluntad de nosotros, que nos ayude y nos guíe, Señor. Le pido por la gente que está acompañándonos a través de las redes sociales, Señor, que usted bendiga sus hogares, que toque y sane sus enfermedades, que provea por lo que necesitan, Señor. Y le pido por estos rumbos, Señor, por estos lugares aquí en Michoacán, que toque y salve gente, Señor, que su Espíritu Santo toque a la gente y quiera ser salva, que quiera venir y buscar y saber más de usted, Señor. Y que nos use a nosotros, no solamente para ministrar, pero para dirigir y entrenar, capacitar a los creyentes en su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor. Usted nos dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Haga una obra aquí, Señor. Se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Seguiremos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Que tengan una gran semana y que mediten en lo que la palabra de Dios nos dio esta semana. Gracias a todos y que tengan buen fin de semana.